Bien, el tema para esta ocasión es la iglesia que Dios quiere y me toca hablarles bajo el subtema ¿qué papel juegan los 5 ministerios en la iglesia que Dios quiere? Déjame ver cómo yo me programo para no pasarme de tiempo. Bien, eh, eh, oro y así pues empezamos a trabajar. Padre, bendito, gracias por este magnífico privilegio que tú nos das de poder hacer buen uso de las redes sociales. Descartamos toda posibilidad de que haya interferencia en los aires, en la comunicación, en la transmisión. Bendice, Señor, a los organizadores de este magno evento, que, Señor, a la distancia podemos estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Dame de nuevo, Señor, y danos comprensión y entendimiento a todos en el tema que hemos de desarrollar en los próximos minutos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La iglesia, empiezo diciendo que la iglesia que Dios quiere se diferencia muchísimo a la iglesia que estamos viendo desarrollarse desde el siglo IV hasta acá. Constantino nos hizo mucho daño en el siglo IV cuando comenzó a trastocar las bases y el fundamento de la iglesia apostólica que Jesús dejó establecido. La iglesia que vemos hoy se diferencia mucho y quiero pues decirles que el reino de Dios no se parece nada al Vaticano y la iglesia mucho menos. Entonces entiendo que nos vamos a poner de acuerdo con algunas cositas que vamos a estar dialogando en estos minutos. La iglesia no es el reino de Dios, pero es el instrumento que Dios utiliza para demostrar el poder que hay en su reino. La iglesia es la llamada a edificar el reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo se edifica el reino de Dios? Y hablamos del reino de Dios porque ese es el, la misión de Dios en planeta Tierra, colonizar planeta Tierra con los principios de su reino celestial, convertir planeta Tierra en una réplica del cielo. Y eso lo sabemos por la forma que Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces, la pregunta es cómo se edifica el reino de Dios. Muy sencillo. El reino de Dios se edifica dando de comer al que tiene hambre y agua al sediento, vistiendo al desnudo, sanando al enfermo, visitando al hospitalizado y al encarcelado y sirviendo al prójimo. Esa es la manera más sencilla que entendemos en que se edifica el reino de Dios y todas las cosas que van dentro de lo que es el amor al prójimo. Nuestro Señor Jesucristo dejó establecido una iglesia apostólica con todos los rudimentos para continuar creciendo y convertirse en una fuerza poderosa que haga retroceder las zonas limítrofes del Hades. Él dijo, y las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Jesús tuvo 12 discípulos, los 12 discípulos del Cordero, y con todo el respeto que se merecen mis hermanos que anduvieron con Jesús, no entendieron a cabalidad lo que Jesús trató de enseñarles durante 3 años y medio, porque estaban llenos de religión, como lo estuvimos nosotros, como algunos de nosotros probablemente todavía tengamos lastres, ¿verdad? De lo que es la religión y que nos afecta y nos limita en nuestro avance de desarrollo del trabajo que el Señor está haciendo en planeta Tierra.
Estos discípulos de Jesús crecieron bajo el fundamento del judaísmo y el Señor quiso usar a Pedro, y ustedes se acordarán que le dio un sueño donde veía ciertos animales bajando en un lienzo y el Señor le habla y le dice, come. Y Pedro dice, no, jamás mis labios han probado carne inmunda, etcétera. Ustedes conocen la historia mejor que yo. Y el Señor le habló enfáticamente a Pedro y le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y claro, que eso era un asunto profético con lo que el Señor estaba tratando con Pedro. El Señor lo quiso usar para alcanzar a los gentiles. Pero ustedes se acuerdan de la actitud que tuvo Pedro cuando el Señor lo mandó a casa de Cornelio para que evangelizara a Cornelio. Pedro rehusó pisar la casa de Cornelio, diciendo que sus pies nunca había pisado casa inmunda o casa de gentiles. Estamos hablando de un Pedro que vio a Jesús crucificado, que vio a Jesús resucitado, que recibió el Espíritu Santo y todavía con lastres de legalismo, con lastres de religión en su vida. Y entonces esa actitud no funcionó y tampoco funcionó o funciona en nuestra época. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que opera a base del amor y no a base de la religión. Resulta increíble que, y enfatizo, ¿no?, que después de 3 años y medio de discipulado intenso con el Hijo de Dios, Pedro y sus otros compañeros siguieran influenciados por la religión judaica, por el judaísmo. Ahora, ante esta dificultad, el Señor tuvo que levantar a un maleante, a un criminal, a un asesino de cristianos y convertirlo en el apóstol que enviaría a los gentiles. Y por supuesto, estoy hablando de Pablo. Pablo era el mayor terrorista de la época. Este hombre tenía permiso para matar cristianos. Pero sin embargo, el Señor lo llama, lo transforma y Pablo recibió la revelación del evangelio del mismo Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1 al 9. Vaya ahí conmigo, por favor. Segunda de Corintios 12, 1 al 9. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó las palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Este es Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios. Dice el verso 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. El verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quise leer todos estos versículos porque hay un gran
una gran revelación dentro de lo que Pablo aquí escribe. La revelación del evangelio que Pablo recibió de Jesucristo mismo en el paraíso, entiéndese, el cielo, es la revelación que quedó plasmada en las epístolas paulinas. Gálatas capítulo 1 y verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo era un hombre altamente educado. La historia de su vida nos indica, nos demuestra que él recibió la más alta educación que cualquier hombre o persona de su época pudiera recibir. Él viene de una familia muy acomodada que tuvieron pues la dicha de poder educar a Pablo, y entonces vemos que cuando tú estudias acerca de la vida de él, son muy pocas, si no casi ninguna persona que estuviera a la altura de Pablo en cuanto a educación se refiere, y en cuanto a los discípulos y el apóstoles, tampoco había quien se elevara a la altura de Pablo en cuanto a la revelación que recibió del Evangelio de Jesucristo. Este mismo Pablo dijo en Efesios capítulo 2 y verso 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 4, verso 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos, hablando de Jesucristo, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, el tema para esta conferencia es la iglesia que Dios quiere. Y a mí me toca el subtema de la importancia de los 5 ministerios en la iglesia que Dios quiere. Por eso tuve que darles esa introducción para que estemos de acuerdo en cuanto de dónde parto, ¿verdad? Como premisa. Y él mismo constituyó, Efesios capítulo 4 y verso 11. Lo que tiene confundido a muchos seminaristas es la palabra constituyó. Algunos seminarios bíblicos enseñan que Jesús constituyó tiempo pasado y que no sigue constituyendo. Sin embargo, reconocen a los pastores y reconocen a los evangelistas. En un solo versículo donde aparecen 5 dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es netamente imposible reconocer a 2 de esos ministerios y desconocer los otros 3, como ha sucedido en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, por muchísimos años. Yo recomiendo: o aceptamos el paquete completo o nos olvidamos de todos. Si decimos, pues Dios nos sigue constituyendo apóstoles, Dios nos sigue constituyendo profetas, entonces pues tenemos que por obligación decir que tampoco sigue constituyendo pastores, evangelistas y maestros. La versión Sagradas Escrituras pone este versículo de Efesios capítulo 4 y verso 11, lo pone de esta manera, esta versión Sagradas Escrituras. Él dio a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La versión, la Biblia de las Américas, lo pone de esta manera: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La versión Reina Valera 1909, cuando estudio, me gusta estudiar la palabra de Dios en diferentes versiones. Esta versión antigua de Reina Valera 1909 dice: y él mismo dio unos ciertamente
apóstoles y a otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. En esta versión no dice maestros, sino que dice doctores. ¿Ok? La palabra constituyó y la palabra dio en otras versiones que acabamos de ver, constituyó en Reina Valera en 1960 y dio en Reina Valera 1909. En el griego es la misma palabra, la palabra didomi. Didomi es una palabra griega, D-I-D-O-M-I. Didomi es la forma progresiva de un verbo. Este versículo de Efesios 4:11 se debió haber traducido: Él constituyó, constituye y seguirá constituyendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios juegan un papel indispensable hoy y son tan importantes como lo fueron en el primer siglo, tan importantes son hoy. Uno de los primeros ministerios en desaparecer de la iglesia fue el ministerio apostólico, el ministerio del apóstol, y es el último ministerio que está siendo restaurado a la iglesia. Ya llevamos en esta restauración desde la década de los 90. Algunas organizaciones cristianas se han abierto para reconocer y recibir a los pastores y otros todavía siguen cerrados. Pablo, refiriéndose a los 5 ministerios, dijo que fueron constituidos y nos dijo por qué. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hablemos entonces de los 5 ministerios en la iglesia. Volvemos a Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y para ya ir encaminándome para terminar, ¿verdad? Estos pocos minutos que tengo, les hablaré del aspecto práctico y luego del aspecto teológico de estos 5 ministerios. En el aspecto práctico, cada uno de los 5 dones ministerial, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, lo podemos ver representados, ¿verdad? Figurativamente en los dedos de la mano. Usemos el dedo pulgar para el ministerio apostólico. El profeta, el dedo índice. El evangelista, el dedo medular. El pastor, el dedo anular, que es este, el que lleva el anillo. Y el maestro, el dedo meñique. ¿Ok? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El dedo pulgar es tal vez el dedo más importante de los 5, puesto que hay cosas que son difíciles de hacer, no imposible, sino difíciles de hacer sin él, sin el dedo pulgar, como por ejemplo escribir, sería muy difícil sin el dedo pulgar. Por ejemplo, levantar una taza, ¿verdad? Lo hacemos de esta manera y tenemos un agarre firme, ¿verdad? Hacer deportes como batear una bola, entre muchas otras cosas. El ministerio apostólico es sumamente importante cuando se trata de tareas de envergadura en el reino de Dios. Dios ha dotado a apóstoles para edificar juntamente con los profetas. El siguiente versículo no está por accidente en la Biblia. Observen lo que dice Efesios capítulo 2 y verso 20. Dice,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, los apóstoles saben edificar lo que los profetas ven. Hablando de profetas, yo explico el ministerio profético de la siguiente manera. 3 niveles en que se mueve la profecía. La profecía se mueve en el primer nivel, donde en un servicio de adoración, como hemos visto muchos de nosotros, en un servicio de adoración hay una presencia gloriosa del Señor y algunos hermanos comienzan a profetizar, como hemos visto. Profetizan, Pablo dice en el libro de Corintios, creo que es Primera de Corintios, capítulo 14, dice, todos pueden profetizar, pero entiéndase que no todos somos profetas. Entonces, el hermano que se levantó a profetizar no significa que es un profeta, significa que está bajo un manto profético en ese servicio y que el Espíritu en donde se mueve la unción profética. Número 2, hay quienes tienen el don de profecía. La Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 12, entiendo que dice que hay dones de sanidades, dones de milagros, el don de fe, y habla también acerca del don de la profecía, ¿ok? Pero entonces está el profeta en función, y un profeta es un regalo de Dios a la iglesia. Por eso dice que dio dones a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El profeta es un don de Dios a la iglesia y es usado por Dios juntamente con los otros 4 ministerios para perfeccionar a los santos. Y un profeta en función, un ministro profeta, no necesariamente anda profetizando a todo el mundo todo el tiempo. Un profeta es un ministerio, un ministro de envergadura donde Dios abre los cielos, le muestra cosas que tiene que ver con una nación, con una ciudad, con un país o con el mundo. Profeta, así como el caso de Daniel, por la intercesión de Daniel, se destruyó el imperio babilónico. ¿Me siguen? Estamos hablando de profetas como Jeremías, profetas como Jonás, como Zacarías. En nuestros días existen profetas, ¿ok? Y el Señor los une con apóstoles para trabajar juntos, porque los profetas ven cosas que muchas veces no saben qué hacer con lo que están viendo. Entonces viene el apóstol y le toca en el hombro y le dice, señor profeta, señora profeta, dime, ¿qué estás viendo? El profeta dice, estoy viendo esto, estoy viendo lo otro. Los profetas les encanta estar en la dimensión espiritual de la revelación. Entonces el apóstol le dice, ok, cabeza en el cielo, pero pies en la tierra. Lo que tú estás viendo se edifica en la tierra de la siguiente manera. De ahí es donde parto diciendo que los apóstoles edifican lo que los profetas ven. Entonces pasemos al dedo índice. El dedo índice es lo que usamos para señalar, ¿verdad? Por lo general al profeta le gusta mucho profetizar usando el dedo índice para señalar y decir, así te dice el Señor. El dedo medular, que es el dedo central, ¿verdad? El dedo del medio, dedo medular, es el dedo más largo y sobresaliente en tu mano. Cuando extiendes tu mano, el dedo medular es el que llega primero. El evangelista es el ministerio de largo alcance.
El evangelista es el ministerio que tiene mucha carisma. Yo levanto mi mano, ¿cuál es el dedo más largo? El dedo medular. Así son los evangelistas. El evangelista es el ministerio de largo alcance y llega primero a los lugares y los demás dones ministeriales, los demás dedos, llegan después. El evangelista llega, monta su tienda de campaña, tiene sus músicos con él, arranca la música, arranca la predicación, la gente comienza a convertirse y entonces vienen los demás dones para establecerse y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿De dónde sacamos eso? Eso fue lo mismo que pasó con Felipe en el libro de los Hechos. Felipe estaba en Samaria predicando y la gente se convertía, y cuando los apóstoles en Jerusalén escucharon de lo que estaba pasando en Samaria, ¿qué hicieron? Fueron los apóstoles, fue una comitiva de apóstoles y entonces comenzaron a enseñar, a discipular a la gente y a ministrarles, y la Biblia dice que la gente recibía la llenura del Espíritu Santo. Así es como se trabaja en equipo los 5 dones ministeriales. El dedo anular es el dedo donde llevas puesto el anillo, como este. Por ejemplo, mi esposa no me deja andar sin este anillo. Ella sabe que su esposito es irresistible, ¿no? Entonces dice, para que ninguna se confunda, tú mantén tu dedo anular puesto, ¿verdad? Entonces aquí es donde llevamos el anillo de boda, significando que el pastor está casado con la congregación, tiene un compromiso con las ovejas. Nunca digas que eres pastor si nunca estás en la congregación con la feligresía y andas viajando por todo el planeta y la congregación nunca te ve. El pastor está casado con la congregación. Ahora, dice Juan capítulo 10 y verso 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, regresando al trabajo en equipo, hay algunos pastores que tan pronto son nombrados, ya están pastoreando la congregación, son el líder, él es o ella es líder sobre la feligresía, sobre la congregación, se sienten superman, se sienten superwoman, nunca invitan a otros dones ministerial a su congregación para que enseñen, nunca, ya sea por miedo, ya sea por orgullo, se sienten autosuficientes. Y es una congregación que crece privado de ciertos nutrientes que le inhibe convertirse en un cuerpo saludable. ¿Eh? Una congregación que solamente escucha un ministerio pastoral es una congregación que no ha sido expuesta a la unción del apóstol, no ha sido expuesta a la unción del profeta, no ha sido expuesta a la unción del evangelista, no ha sido expuesta a la unción de un maestro. Un pastor que nunca, yo he escuchado, yo he estado en conferencia donde este pastor dijo, yo no invito a nadie a mi iglesia, yo soy el que enseño, el que predico, y yo no dije nada porque hay algunas personas que no resisten ser confrontadas. Yo solo me imaginé la condición en que debe estar su congregación. ¿Ve? Entonces, el dedo meñique es el más pequeño de la mano. ¿Eh? Tú levantas la mano, el dedo meñique, chiquitito. Pero el dedo meñique tiene la particularidad en que entra a todas partes. Mira, el dedo meñique se usa para limpiar el oído. ¿Eh? Se usa para limpiar la nariz y hay quienes lo meten hasta arriba como si fuera
una prueba de COVID, ¿verdad? Lo meten hasta arriba y cuando creen que nadie lo está viendo, y entonces sacan algo de ahí y hacen como que así con lo que sacaron de ahí. Ahora les explico qué significa eso. El dedo meñique también lo usas para limpiar las demás uñas, ¿eh? Las demás uñas. Pero también el dedo meñique lo usas para limpiarte los dientes. Comiste una carne frita o algo se te metió entre los dientes, ¿eh? El dedo meñique entra a todos lados. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol está predicando, está enseñando, pero ahí está el dedo meñique escuchando. El profeta está profetizando y está señalando, pero ahí está el dedo meñique escuchando. El evangelista monta su campaña y la gente se está convirtiendo, pero ahí está el dedo meñique que parece insignificante, pero está escuchando. El pastor abraza a la gente, sana a la perniquebrada, pero ahí está el dedo meñique escuchando. Entonces, si desatamos el ministerio del maestro, que es el dedo meñique le va a decir al profeta, tremenda profecía traíste, pero dijiste algo que no es netamente bíblico, porque mira lo que dice la Biblia. Aquí, no, la profecía indudablemente fue de Dios, pero cuando citaste cierta palabra, no estaba correcto. ¿Ve? Ahí está el dedo meñique entrando en alguno de los orificios de la cara. El pastor predica y está delante de la grey y todo, y entonces el maestro se reúne con él después y le dice, pastor, mira, descubrí en la Biblia que lo que realmente el profeta quiso decir o el apóstol quiso decir cuando escribía, porque el maestro pasa horas muertas en su oficina, en su estudio, estudiando la palabra, está lleno de compendios, está lleno de libros, de comentarios, porque esa es su pasión, descubrir la verdad para compartirlo con el pueblo de Dios. Esa es la unción, ese es el llamado en su vida. Entonces, el maestro es el que se mete en toda la dinámica que tiene que ver con la iglesia, con la edificación del reino de Dios. Es como quien dice el maestro de obras. Es el que supervisa el trabajo de edificación del reino que se está haciendo en planeta Tierra. Y espero haberme explicado lo suficiente. Jesús, cuando hablamos de Jesús, Jesús fue y es un apóstol. ¿Apóstol de quién fue Jesús? Jesús fue y es el apóstol de su Padre. Porque ¿qué quiere decir apóstol? Apóstol quiere decir uno que fue enviado a hacer una tarea. Y el Padre Celestial envió a Jesús para hacer una tarea. Entonces, Jesús es el apóstol del Padre. Los 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles, entiéndase bien, la Biblia dice que son apóstoles del Cordero. ¿Y por qué son apóstoles del Cordero? Porque caminaron con el Cordero. Y el Cordero los envió a discipular el mundo. ¿Ok? Ninguno de nosotros en siglo XXI calificamos para ser un apóstol del Cordero. ¿Saben por qué? Porque no caminamos con el Cordero. No estuvimos ahí presentes en el siglo primero. ¿Eh? Y es ahí donde se confunden muchas personas diciendo, no existen apóstoles hoy. ¿Eh? Y yo estoy de acuerdo con ellos cuando se trata de apóstoles del Cordero. Esos brothers, esos hermanos se murieron hace rato.
pero sí existen apóstoles hoy del Espíritu Santo. Porque una vez retornó Jesús al cielo, entonces comienza la producción de apóstoles a través de la persona del Espíritu Santo. Algunos que hipócritamente dicen que después de los 12 apóstoles de Jesús no hubo más apóstoles, pero sin embargo reconocen a Pablo como un apóstol. Ok. Me quedan unos minutos más, así que déjame seguir abundando en esto un poquito. En el aspecto teológico, ¿qué es un apóstol? La definición de un apóstol depende de qué idioma estás hablando. ¿Ok? Para los judíos, un apóstol significa mensajero. ¿Eh? Una persona que fue a llevar a cabo una encomienda que se le dio. Para los judíos está mensajero. Déjame ver si están diciéndome alguna cosa aquí. Cualquier cosa, apóstol Daniel, usted me escribe. Entonces, para los judíos, un apóstol, estás hablando con un judío y le dice, mira, yo soy un apóstol, fui llamado para ser un apóstol. En la mente de un judío, tú eres un mensajero, ¿ok? ¿Mensajero de quién? ¿Ok? Entonces, para los griegos, en la mentalidad griega, la misma palabra apóstol significa embajador, uno que viene en representación de otro. Es por eso que en las ciudades griegas, cuando los discípulos decían, vienen los apóstoles, vienen los apóstoles, vienen los apóstoles de Jerusalén, vienen los apóstoles, ¿cuándo vienen? ¿Y a qué hora vienen? Entonces anunciaban el día en que llegaban los apóstoles y los dignatarios griegos se arreglaban, se vestían y salían a las plazas para encontrarse con los apóstoles. Porque para un griego, un apóstol es un embajador y cuando veían que quienes venían eran gente del vulgo, gente que no tenían educación, gente que todavía olían a pescado. Los griegos se ofendían y decían, ¿cómo se atreven a llamarse apóstoles? Si ustedes no tienen aspecto de apóstol. Entonces, repito, un apóstol, su definición va de acuerdo a la nación con el cual estás hablando. Entonces, para los romanos, un apóstol es un general que ha peleado en grandes batallas y que ha sido condecorado. Es por eso que Constantino resistió muchísimo el concepto de los apóstoles y trabajó hasta que se eliminaran los apóstoles. ¿Por qué? Porque un apóstol es un general y él no puede tener retos de generales por ahí comandando ejércitos, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia comenzó a crecer y a desarrollarse sin el fundamento correcto que Jesús había establecido, porque Jesús dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Donde quiera que encuentres un apóstol, encontrarás a los 5 dones ministeriales operando. Aunque la persona no se llame a sí mismo operando, no se llame a sí mismo apóstol, estudia la manera en que está operando. Un apóstol nunca tratará de tapar a los otros dones ministeriales, porque un apóstol no se siente amenazado de que se levanten otros dones ministeriales bajo su cobertura. ¿Ok? Veamos lo que no es un apóstol. Número 1, un apóstol no es un rey. Un rey no soporta que otros en su reino tengan mayor popularidad que él. Se pone nervioso, lo manda a eliminar. Un rey se siente intimidado cuando hay otros más inteligentes que él en su reino. Por ende, los tiene bajo su custodia, se nutre de sus conocimientos y él
es quien brilla, el rey. Un rey no soporta que una persona se vaya de su lado porque lo maldice y lo manda a matar. Un padre es todo lo contrario. Y hablando de padres, les recomiendo mi libro ADN Paternidad Espiritual. Mucho de lo que estoy hablando ahora mismo lo puedes encontrar en este libro y lo puedes encontrar en Amazon, amazon.com. Ahí lo tienes en las redes sociales. Y mi libro más reciente se titula El líder más ignorado. En este mundo de tanta confusión, que si mascarilla, que si vacuna, que si la prensa miente, que si el gobierno no nos dice la verdad, que si qué va a pasar en Norteamérica, qué va a pasar en el resto del mundo. Cuando Dios me mandó a escribir este libro, poco sabía yo que sería para un tiempo como este. Y este libro está teniendo mucho éxito porque muchos están siendo edificados por este libro. Nosotros los cristianos no somos gente confundida, porque hace tiempo el Padre Celestial envió al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Amén. Entonces, cuando un hijo se va del lado de su padre, el padre no lo maldice y lo manda a matar, sino que sale al balcón de su casa todos los días para ver de lejos si su hijo está regresando a casa. Cuando el hijo regresa, el padre le prepara una fiesta y le dice a todos, porque este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, celébrenle una fiesta. Lucas capítulo 5, verso 24, hablando acerca del hijo pródigo. Número 2, apóstol no es un título. Es por tal razón que cuando Pablo escribía sus cartas, muchas veces se presentó de la siguiente manera. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. No decía, yo soy el apóstol fulano de tal, el más guau, el más tremendo. Porque apóstol no es un título, es una función. ¿Ok? El apostolado es un oficio, no es un título. A la misma vez, es una identidad. Ingeniero, arquitecto, abogado, psicólogo, etcétera, son títulos. Teólogo es un título otorgado por un seminario bíblico a un hombre o una mujer, mientras que el apóstol es un llamado que Dios le hace a un hombre o una mujer. Un hombre es ingeniero, arquitecto, teólogo, siempre y cuando haya un diploma que así lo indique y una universidad o seminario que lo avale. Sin embargo, un hombre puede ser llamado apóstol desde el vientre de su madre. Y número 3, apóstol no es un rango de jerarquía. Yo les dije que el apóstol está representado en el dedo pulgar, pero el dedo pulgar no es más importante que el índice, el medular, el anular, el meñique. Si usted me pide a mí que le regale uno de mis dedos, ¿sabe cuál les voy a regalar? Ninguno, porque mis 5 dedos son importantes. Apóstol es un ministerio de fundamento. Los apóstoles establecen fundamentos, pero también los enderezan cuando están torcidos. Los verdaderos apóstoles siempre han existido. El problema es que debido a que estos representan fundamento, muy pocas veces se les presta la atención que ameriten. Cuando Dios transmite su gobierno a través, aunque Dios transmite su gobierno a través de los apóstoles, Jesucristo sigue siendo la cabeza de la iglesia. Número 4, y termino ya mismo, un apóstol no es un dictador. Yo soy el apóstol aquí, tienen que hacer todo lo que yo diga. No es un déspota, tampoco es un tirano. Aunque la autoridad de un apóstol es bien evidente, él no la debe usar para dañar y controlar la vida de otros. Un apóstol
que asume esta posición está haciendo una mala representación de lo que es un verdadero apostolado. Jesucristo, como ya les dije, es apóstol del Padre porque fue el Padre que lo envió. Sin embargo, nunca a través de los anales de la historia hemos visto un hombre más humilde que Jesucristo. Y número 5, un apóstol no es un fundador de iglesias, porque muchas veces esa es la señal que buscamos en otras personas preguntando, ¿y cuántas iglesias ha fundado para que sea un apóstol? Un apóstol no es un fundador de iglesia. Cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos apóstoles, por primera vez, ninguno de ellos había fundado una sola iglesia. Aunque un apóstol tiene la unción dada por Dios para entrar a una región y establecer iglesias, esta no debe ser la única marca que debemos buscar en un apóstol. Uno de los errores que han cometido algunos apóstoles es que llegan a una región, fundan una iglesia y luego la depositan en las manos de un pastor que cree que es el omnipotente de la congregación y no desarrolla otros dones ministeriales. Con todo el respeto que mis compañeros pastores se merecen, una iglesia apostólica debe estar a cargo de líderes apostólicos. Líderes apostólicos significa aquellos que creen en los apóstoles, creen en los profetas, creen que existen, creen que hay ancianos, la Biblia también habla de ancianos, creen en los pastores y pastores con mentalidad apostólica, creen que existe el don del maestro. Un líder apostólico tiene todos los ingredientes que tenía la iglesia del primer siglo. ¿Ve? De lo contrario, la congregación se convertirá en un club social de ovejas que dan muchos dolores de cabeza al pastor. Los apóstoles no solo fundan iglesias, sino que también colegios, universidades, escuelas ministeriales, hospitales, centros de rehabilitación, orfanatos, égidas, etc. Y un último punto y me callo. Un apóstol no es un místico. Un apóstol no anda por la vida como quien vive dentro de una burbuja. Tiene autoridad y la sabe usar, pero también es lo suficientemente humano para compadecerse de los demás. Conoce los principios de la guerra espiritual y los practica, pero no se pasa viendo demonios en todos lados, en todas partes. En los días de Jesús, el mundo estaba saturado de demonios, pero en medio de ese mundo demoníaco, Jesús veía el bien que había en las personas. Escuchen esto. En toda manzana podrida, sí, manzana podrida, vas a encontrar semillas buenas. El apóstol no es un místico y no tiene reparos al entrar en contacto con las ovejas. No me toques, yo soy un apóstol, como hemos visto en muchos ámbitos, y él anda con guardaespaldas, nadie se le puede acercar. Jesús decía, ¿quién me tocó? La mujer con el flujo de sangre y olía mal, llegó hasta donde estaba Jesús y lo tocó y recibió su sanidad. Dejen que los niños vengan y me toquen. Hay gente que tiene miedo hasta de darse un masaje porque me dan un masaje y me van a transmitir el demonio. El masajista me va a transmitir la influencia demoníaca que tiene. Mira, yo parto de la premisa de que lo que hay en mí es mayor que lo que hay en el mundo. ¿Y quién quita que la influencia que hay en mí salga y toque la vida de ese masajista y se convierta? Eso no quiere decir que te vayas a dar un masaje ahora. Yo me doy masaje porque tengo un problema en la espalda, ¿ok? El apóstol no tiene reparos al entrar en contacto con las ovejas. Conoce el mundo espiritual y vive en él.
pero también está consciente del ámbito natural que le rodea. Esto puede seguir durante varios días más, pero aquí me detengo y humildemente le pido al Señor que haya servido de alguna bendición para alguna persona. No sé si quieran hacer preguntas. Apóstol Dania, usted me dice, o la hermana moderadora me dice qué hacer ahora. Usted indica. Sí. Amén, pastor. Puede dirigir una oración hacia todo aquel grupo de pastores y líderes que hay conectados en esta hora y lo que están viendo a través de las redes. Gloria al Señor. Ok, ¿me permite contestar un par de cositas aquí que escribieron? Sí, pastor, dele. Ok, la hermana Eric Sánchez dice que le faltó el número 4, 5, 6, 7. Ok, rápidamente. El número 4 es un pastor, no es un dictador. El número 5, un apóstol, no es un dictador, déspota ni tirano. Número 5, un apóstol no es un fundador de iglesias, aunque sí funda iglesias. Número 6, no hubo un número 7. Un apóstol no es un místico. Y espero que sea eso a lo que se refería. Si no, me escribe otra vez y me deja saber. Entonces, Apóstol, hay otra. sí, no, ¿Perdón? perdón, nos están pidiendo los libros, por favor, si puede mostrar nuevamente los libros y cómo Ok. conseguir los libros. Sí. Este, este libro se llama ADN, Paternidad Espiritual. Y enseña acerca de los 5 dones ministeriales que acabamos de tocar y con mayor profundidad, ¿no? Porque el tiempo en el aire pues, es corto. Cómo opera cada uno de los dones y cómo identificar en tu propia vida eh, cuál de estos dones ministeriales resaltan. Entonces, hablar de paternidad espiritual nos habla de que la iglesia del Señor es una familia y por lo general Dios levanta a líderes apostólicos para levantar a otros hijos ministeriales que puedan fluir en sus respectivos dones ministeriales. Y el líder, el líder más ignorado, el Espíritu Santo, habla acerca del trabajo del Espíritu Santo en planeta Tierra hoy. Habla de la razón por la cual Dios envió a planeta Tierra el Espíritu Santo y habla acerca de cómo nosotros podemos desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo y seguir sus directrices cada día. ¿Okay? Lo puede encontrar en amazon.com. Pone mi nombre, Sidney Stair. Sidney se escribe de esta manera, Sidney Stair. Pone libros y ahí le va a salir. Y los que les gusta leer en inglés, pues también está en inglés. ¿Ok? Y ¿cómo entonces usted Nos informan recomendaría que, que... Ah, nos informan, perdón, apóstol, nos informan que pueden haber preguntas. Se abre la sala para preguntas en este momento. oh, Si claro, alguno, si ustedes sí, quieren, sí. si alguno tiene preguntas de los espectadores que nos están escuchando, favor hacerla. Ahí hay un área que dice preguntas y respuestas. Usted puede escribirla allí y se hacen las preguntas. Ujú. También puede levantar su manito y le damos participación para que puedan expresar la pregunta por audio. Ok, Solamente levantan la manito los participantes que tengan preguntas. ok. El hermano que me está hablando, perdóname su nombre. Ahorita Humberto Martínez le está hablando. Ah, el jefe, el No, no, jefe. no, acá el jefe es Humberto Sánchez, acá Humberto Ah, ok. Martínez. Ah, bueno, Es de son controles tocayos. técnicos. Ah, el técnico. Ok. Hermano Humberto, aquí hay una pregunta. ¿Cómo entonces usted recomendaría que los 5 ministerios operen dentro de una iglesia para cumplir el propósito de Dios? Ok.
En una congregación no necesariamente vas a encontrar los 5 dones ministeriales operando, pero sí puede identificar alguna otra congregación donde tenga un don ministerial que no hay en su iglesia, y entonces puede hacer seminarios o conferencias o puede hacer talleres donde ese don ministerial venga y dé seminarios a los líderes de su iglesia. La Biblia dice que los dones ministeriales han sido puestos en la iglesia para la edificación de los santos para la obra del ministerio. Y fue ahí donde hablé y le dije que hay pastores que no invitan a nadie a su congregación y no exponen la congregación a otros dones ministeriales. En el camino, usted va a ir, porque Dios le va a dar la habilidad y estoy seguro que a muchos ya se los ha dado para poder identificar fulano de tal, veo sobre fulano una unción de maestría y disipularlo de acuerdo al don que Dios ha puesto en su vida. Yo creo mucho en los discipulados, creo en las células de casa, pero tenemos que guardar presente de que no todo el mundo fue llamado a ser pastor, no todo el mundo fue llamado a ser evangelista, y pedirle al Señor que nos ayude a poder identificar el diferente llamado en las personas para poder discipularlos de acuerdo al llamado que Dios les ha hecho. Muy edificante la palabra, doctor Sid. Muchas gracias. Yo los amo mucho a ustedes. Ustedes son mis hermanos, somos familia, y para los que no lo sabían, yo soy panameño. Yo crecí en la ciudad de Colón. Así que, aunque yo esté por acá en el Caribe, yo siento como que estuviera en Colón ahora mismo. La Biblia nos dice que hay diversidad de ministerios y dones. ¿Dónde entran estos otros ministerios? Tenemos que dedicarnos a estudiar el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vamos a descubrir hasta el diaconado. Yo no les hablé del diaconado porque no es el tema que me corresponde. El tema que me corresponde son los 5 ministerios, como su importancia en la iglesia, pero podríamos pasar el día entero hablando también del diaconado. Podríamos pasar también el día entero hablando acerca de lo que son los ancianos y cómo elegir ancianos para el ministerio. Entonces, cuando estudias el libro de los Hechos, vas a encontrar la ricura que hay en el fundamento de la iglesia que Jesús dejó establecido. ¿Alguna otra pregunta? A ver aquí. ¿Dónde entra el ministerio de alabanza? Eso es muy importante, esa pregunta. El ministerio de alabanza, tenemos que entonces regresar al libro de los Salmos. En el libro de los Salmos vemos cómo Dios ha levantado levitas sacerdotales que se encargaba de la adoración. Si hay un ministerio que está siendo bien atacado en nuestros días, es precisamente el ministerio de la adoración. Y es atacado por un espíritu que se llama Lucifer. Y es porque Lucifer sabe lo que perdió. ¿Ve? Por hacer mal uso de su ministerio fue que lo sacaron del cielo, y Lucifer no soporta a los directores de alabanza, y estoy hablando de los directores de alabanza y adoración que realmente están consagrados al Señor. ¿Ok? Y entra un director de alabanza, es encargado a abrir los cielos y a conectar el primer cielo con el tercer cielo. Y es un trabajo difícil, porque no solamente se trata de pararse ahí a cantar, tiene que saber lo que está haciendo. Tiene que estar de acuerdo con lo que el pastor o el líder de su congregación está enseñando
para que los himnos que vaya a escoger para tal servicio vaya en acorde con lo que se está enseñando a la iglesia. El líder de adoración y de alabanza debe ser una persona bien conectada con el pastor de la iglesia, porque si hay una persona con la habilidad de destruir un ministerio, de dividir un ministerio más rápido, es el ministerio de adoración y alabanza. Por eso tienen que estar bien unidos al pastor. Si no me creen, estudia qué fue lo que pasó en el cielo con Lucifer, o Luzbel, en aquel entonces, el director de adoración. Mira lo que pasó en el cielo. Si pasó en el cielo, puede pasar en nuestra congregación. Y yo sé de lo que estoy hablando, porque en 23 años que estuve de pastorado, a mí me pasó. ¿Ok? ¿Dónde entra? ¿Qué recomendaciones para los pastores a la hora de evitar escoger o a la hora de invitar que escoger saludablemente a un ministro con un don espiritual para ministrar en la iglesia? Alguien que tenga lo que tú no tienes. ¿Ve? Alguien que ha recorrido mayor territorio que tú. Alguien que tiene una unción que fluye en un área donde tú no fluyes. Por ejemplo, si yo soy pastor y ministro y enseño, pero nadie se está sanando, pues entonces a buscar algún evangelista o algún don ministerial profético que el Señor está usando para sanidad de la gente. ¿Ven? Entonces, eso va a implicar dinero, porque vas a tener que pagar pasaje, vas a tener que pagar hotel, pero tienes que mirar más allá en el futuro. Esta persona va a traer un depósito a mi congregación que va a producir muchos beneficios para que mi congregación pueda continuar creciendo saludablemente. Primera de Corintios 12:27 habla sobre algo parecido. Es lo mismo. Ok. Hay algunas referencias bíblicas en donde un profeta consulte a un apóstol para saber lo que Dios le ha revelado. Pero por supuesto, dedícase a estudiar todas las epístolas paulinas y vas a ver cómo se interconectaban estos ministerios. Ahora, un señalamiento que les quiero hacer. La Biblia dice que debemos edificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pregunto, ¿quiénes mayormente escribieron el Nuevo Testamento? Apóstoles. ¿Y quiénes mayormente escribieron el Viejo Testamento? Profetas. Entonces, no podemos mirar el Viejo Testamento y decir, eso no se aplica a nosotros hoy. Todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que estar basado en la palabra que está en el Viejo Testamento, que es sombra de lo que habría de venir, y el Nuevo Testamento, que es la base que tenemos, que Jesús dejó como iglesia apostólica. Ahora bien, no podemos desconectarnos del Viejo Testamento, como por ejemplo a mí me preguntaron ahora dónde entra el ministerio de adoración en todo esto, y tuve que referirme al Viejo Testamento, al libro de los Salmos y a la función de los sacerdotes levitas, los cantores y todo eso. Ahora, Pablo, cuando entraba a las ciudades a enseñar, por ejemplo, cuando iba a Berea, había unos discípulos y Pablo enseñaba y hablaba durante horas. La gente se quedaban dormidas, pero había unos discípulos, creo que se les llama los hijos de Berea. Ellos anotaban todo lo que Pablo enseñaba, y entonces iban a su casa y buscaban las escrituras, dígase el Viejo Testamento, y entonces comenzaban a revisar, a ver lo que Pablo había enseñado, si compaginaba con lo que había en las escrituras. Bien, no sé cuánto tiempo más, hermano Humberto,
Sí, tenemos una pregunta de la sala 2 de Zoom. Tenemos dos salas de Zoom. Aquí hay 336. En la otra tenemos 200. Tenemos una conexión en este momento de 1.140 personas con los canales wow. de YouTube. Así que permítame hacerle algunas preguntas que nos están haciendo en los canales de YouTube Sí. y en la segunda sala. Acá nos dicen, Apóstol, ¿cuántos ministerios puede tener una sola persona, una misma persona? Si pueden haber varios o solamente uno para cada uno. El Señor combina los ministerios según la necesidad se presente. Una persona puede ser apóstol y profeta, lo hemos visto. Una persona puede ser profeta y evangelista, o una persona puede ser pastor y maestro. ¿Ok? En el caso mío, yo empecé siendo un cantante. Yo no sé si ustedes saben esto, pero yo pertenecía al grupo Lemuel de la Iglesia Cuadrangular y éramos famosísimos en todo el país porque no había más nadie. Sí, bueno, había el grupo Quirios, había el grupo Quirios y ahí andábamos, ¿no? El grupo Quirios que dirigía Jaime Murrell y el grupo Lemuel que dirigía Víctor Ojeda, que es de la Iglesia Cuadrangular. Y creo que el pastor Johnny Martínez me dijo que iba a estar conectado hoy. El pastor Johnny Martínez tocaba el bajo. Éramos famosísimos. Entonces, así fue como yo empecé en el ministerio. De ahí el Señor me transicionó a hacer un ministerio evangelístico. Después de eso, fui descubriendo la pasión que Dios puso en mí para enseñar su palabra. Si ustedes vinieran a mi oficina ahora mismo, yo estoy sepultado entre libros, porque esa es mi pasión, estudiar. Entonces, uno va descubriendo cuál es el don que más sobresale y entonces capitalizar en eso, pero todo lo que hiciste en el pasado es lo que te ayuda ahora en el presente a poder ser más efectivo para entender los otros dones ministeriales. Y les doy un ejemplo. Cuando yo llegué a Puerto Rico, había mucha pelea en la radio cristiana. Salía un predicador por una emisora diciendo fulano es un hijo del diablo, nombre y apellido. Otro cristiano. Y salía el otro y decía fulano, tú te vas directamente para la paila del infierno. Entonces, uno con don profético mandando a un pastor a la paila del infierno. ¿Por qué? Porque el pastor tenía artistas, tenía gente de la farándula en su iglesia congregándose, pero seguían en el mundo de la farándula y el pastor tratando de defenderse diciendo, pero mira, mejor están aquí escuchando la palabra, yo no los puedo echar de la iglesia, y el profeta diciéndoles, tú lo que tienes ahí es una congregación de demonios y cosas por el discutiendo por la radio. Entonces, cuando no entendemos nuestros ministerios, cuando no nos respetamos uno al otro, entonces caemos en esa dinámica. Debemos educarnos al grado en donde podamos entender el trabajo del pastor y lo que sufre, el trabajo de un evangelista, lo que sufre ser un evangelista, el trabajo de un ministro de adoración y las dificultades que pasa, etcétera, etcétera. Espero haber contestado la Sí, pregunta. tenemos otra preguntita acá de otra de las redes. Dicen, sabemos que hay ministros que tienen el llamado apostólico dentro de una organización como la Cuadrangular, por ejemplo. ¿Qué usted recomendaría para que esa persona sea conocida o reconocida con ese oficio? ¿Lo hace la organización? ¿El mismo ministro lo da a conocer? ¿Cómo recomienda puede hacer ese proceso? Definitivamente, tiene que ser el director de la organización. Llega un momento en que la unción que opera en una persona es tan evidente que nadie podrá opacar lo que tú estás haciendo. Entonces, yo lo que propondría es que no nos enfoquemos en títulos,
sino que hagamos el trabajo y Dios, en su debido tiempo, sea quien nos promueva. Gracias. Listo. Apóstol, puede comenzar a orar, por favor, por nosotros. Claro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo en que me he podido reunir con todos mis hermanos en la fe, a quienes yo aprecio, respeto y honro, porque no se han quitado. Contra viento y marea han continuado su trabajo ministerial. Tu palabra dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, repartirá los dones, los regalos y los premios a cada uno. Que podamos continuar en nuestro trabajo ministerial sabiendo que vendrá aquel día glorioso en que todo lo que los hombres no vieron y todo lo que la humanidad no nos dio y que merecíamos, lo hemos de recibir. Yo aprovecho esta oportunidad, Padre, movido por tu Santo Espíritu, aleluya, para declarar y decretar sobre la ciudad de Colón, sobre todas las ciudades aledañas y sobre toda la República de Panamá, donde hay pastores cuadrangulares y de otros concilios y denominaciones reunidas. Declaro sobre sus vidas en el nombre de Jesús un nuevo tiempo y declaro que esta pandemia solamente ha sido un instrumento a través del cual Dios los ha de bendecir exorbitantemente, aunque ahora no pareciera. Yo declaro en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada en su contra prosperará, ni en contra mía. Ningún mal pensamiento en nuestra contra prosperará. Ninguna trama de Satanás en nuestra contra prosperará. Yo oro, Señor, por cada pastor y ministro que está atravesando dificultades financieras, para que tú abres las puertas del cielo y derrames bendición hasta que sobreabunde. Haz descender tu gloria, Señor, porque las riquezas tuyas vienen envueltas en tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, los que están padeciendo alguna enfermedad, que se manifieste ahora mismo el poder de sanidad en sus cuerpos. Rejuvenezca sus huesos, restaura, Señor, los riñones de aquel que padecen, en los pulmones, el corazón, todos los órganos internos, aquellos que se han sentido deprimidos, aquellos que se han sentido inútiles. Sopla, Padre, sopla sobre ellos un viento fresco de restauración y levántalos poderosamente en este tiempo para que cubran toda la República Panameña, Señor, con la palabra de restauración y la palabra de reconciliación. Que sus ministerios, aunque algunos no han podido volver a reunirse físicamente, presencialmente, que sus ministerios continúen creciendo, se ensanche, se extienda, que Panamá comience a experimentar un avivamiento sin precedentes como nunca ha conocido en toda su existencia, Señor. Haz descender tu gloria, Señor, porque tú nos bendices conforme a tus riquezas en gloria. Bendigo, Señor, la vida de mi hermano Humberto Sánchez, el director, Señor, de esta noble evangelio cuadrangular. Bendice a todos los que trabajan con él. Bendice a todos aquellos que toman decisiones. Y te pido, Señor, que algo que yo haya hablado hoy día les sea de total edificación. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén.
Mis hermanos, les felicito, les bendigo y les doy muchísimas gracias por haber estado conmigo.